Hola banda, ¿cómo están? ¿Alguna vez te has preguntado por qué los viejos marineros evitan mirar fijamente la oscuridad del horizonte? ¿O por qué, tras una noche de tormenta, algunos regresan a puerto con la mirada perdida y el cabello encanecido de golpe? Hoy no vamos a hablar de leyendas de libros, vamos a escuchar a los protagonistas, hombres de manos callosas y piel curtida por la sal que vieron lo imposible, desde criaturas que desafían la biología hasta ecos de tragedias que se niegan a descansar en el profundo del abismo. Prepárate porque después de escuchar estos tres testimonios, tu próxima visita a la playa no volverá a sentirse igual. Testimonio uno: El rostro en la red. Jacinto, 56 años, Alvarado, Veracruz. Mira, la gente se ríe y dice que uno toma mucho en el mar, pero el que se ríe es porque nunca ha estado 10 millas de la costa en una panga a las 2 de la mañana. Esto me pasó en el 2015. Estábamos tirando red para el peto cuando sentimos un tirón fuerte, que casi nos voltea la lancha. Pensamos que era un tiburón o un tronco atorado, así que empezamos a jalar con fuerza entre mi sobrino y yo. Cuando la red llegó a la superficie, la luz de la luna le pegó de lleno a algo que nos dejó helados. No era un pez grande, era una criatura. De la cintura para arriba parecía una persona, pero una persona enferma, con la piel de un color gris azulado, como si estuviera podrida. No tenía pelo, tenía una especie de cresta de cartílago que le bajaba por la espalda. Lo más horrible fue cuando se enredó más y soltó un grito. No era un grito humano, era como un chillido de un cerdo mezclado con un silbido de vapor. Mi sobrino alumbró con la lámpara y fue ahí cuando le vimos la cara. No era hermosa, eso son mentiras. Tenía los ojos oscuros, totalmente negros, y cuando abrió la boca para morder la red, vimos que tenía hilera de dientes como de aguja, finitos y amarillos. Tenía branquias en el cuello, que se abrían y se cerraban desesperadas. No tenía manos, eran como garras con membranas. La desesperación de esa cosa era tal que el olor a pescado rancio inundó todo. Mi sobrino se asustó tanto que soltó la red y la criatura se hundió de espaldas. Lo último que vimos fue una cola larga, pero no de pez de colores. Era una cola gruesa de cuero oscuro que golpeó el agua con fuerza, que nos bañó a todos. Esa noche no pescamos nada. Regresamos a tierra y mi sobrino no quiso volver al mar. Dice que esa cosa se le aparece cada que cierra los ojos. Testimonio 2: La sombra de Mar de Cortés. Esteban Juárez, 44 años, Guaymas, Sonora. En el Mar de Cortés se ven muchas cosas, luces que entran y salen del agua, pero lo que nos pasó en el 21 a toda la tripulación de camaronero no tiene nombre. Estábamos en plena faena, la red ya venía arriba, cuando el radar empezó a marcar una masa. Era inmensa, como si una montaña se estuviera moviendo hacia nosotros a una velocidad que ningún animal tiene. El capitán gritó que soltáramos la red porque el barco se empezó a inclinar, pero algo ya nos tenía agarrados. Me asomé por la borda con el reflector y lo que vi todavía me quita el sueño. No era un pulpo ni una ballena, era una masa de color rojo oscuro, translúcida que envolvía el casco por debajo. Se podían ver como unas venas o cables llenos de electricidad pasando por dentro de esa cosa. De repente el agua alrededor empezó a vibrar, no a moverse, a vibrar. El sonido era un zumbido tan agudo que a dos compañeros les empezó a sangrar la nariz, ahí mismo en la cubierta. Miré hacia el fondo donde la luz del reflector ya no llegaba, y vi una forma circular, un ojo del tamaño de una llanta de tractor, pero no era un ojo animal, parecía mecánico, con una luz fría en el centro. Nos estuvo viendo por unos 5 minutos. El barco crujía como si lo fueran a partir por la mitad. Así como llegó esa cosa, soltó el barco y se hundió en vertical. Dejamos la red y los equipos ahí mismo. Nadie quiso volver a esa zona. El casco del barco se quedó con unas marcas de presión hundidas en el acero que ni con un mazo de construcción se hacen. Nunca más volví a entrar al mar. Testimonio 3: El eco de los ahogados. Don Chano, 68 años, Quintana Roo. A mi edad ya no se miente por orgullo. Se cuenta lo que se vio para que los chamacos tengan respeto. Esto fue en los años 90, cerca de Cozumel. Íbamos en una lancha de motor de 25 pies. Cruzando hacia tierra firme nos agarró una neblina de esas que no te dejan ver ni la punta del cigarro. De pronto el mar se calmó tanto que parecía aceite y empezamos a escuchar música. Una música de violines y trompetas, pero muy lejana, como si vinieran debajo del agua. Apareció un barco de la nada. No era un barco moderno, era un vapor viejo, de esos de antes de la guerra, todo oxidado y lleno de algas. Lo más aterrador es que no hacía ruido de motor y no movía el agua.
Estaba iluminado por dentro con una luz amarillenta, mortecina. Al pasar a nuestro lado vimos gente en las barandillas, cientos de personas con ropa de gala, vestidos largos, trajes, pero todos estaban estáticos, como estatuas, mirando hacia el vacío. Cuando alumbré con mi lámpara de mano, vi que sus rostros no tenían piel. Estaban hinchados, blancos por el agua, como si llevaran años sumergidos. Uno de ellos, un hombre con uniforme de gala, giró la cabeza lentamente y me señaló. En ese momento mi motor se apagó y sentimos frío, que me caló hasta los huesos. Un frío que olía a muerto. El barco pasó por encima de nosotros como si fuera humo. No nos chocó, simplemente se desvaneció. Mi compañero de pesca nunca volvió a hablar después de esa noche. Se le secó el alma. El mar tiene memoria, joven, y a veces esa memoria sale a flote para recordarnos que no somos nada. La ciencia nos dice que conocemos mejor la superficie de la luna que el fondo de nuestros propios océanos. Quizás el mar no es solo agua y sal. Quizás es un archivo de todo lo que el mundo ha querido olvidar. La próxima vez que estés frente al mar y sientas ese frío repentino, o escuches un sonido que no logras identificar entre romper las olas, no te engañes pensando que es el viento. Podría ser algo que desde el abismo por fin ha decidido mirarte a los ojos. Yo en lo personal nunca he sido muy valiente con el agua, ni siquiera sé nadar. Yo siempre he pensado que el mar o los ríos, lagos, cualquier cosa tiene algo de siniestro. No sé, hay algo con el hecho de ver un lugar, un río o un lago y que sea profundo y el no saber qué hay debajo es lo que me causa esa incomodidad. Sinceramente, yo creo que estas personas, por haber vivido mucho tiempo en el mar, porque hay gente que va por días, meses, semanas, yo creo que esas personas son muy valientes. No cualquiera tiene hoy la resistencia para sobrevivir mucho en el agua. Y se imaginan estar en medio de la nada o en lugares como el Triángulo de las Bermudas, situaciones parecidas, yo creo que son traumas que se te quedan para toda la vida. Estos 3 testimonios los encontré en línea y les agradezco si es que están viendo el video. Sin nada más que decir, gracias por ver el video y hasta la próxima.